Vamos a ver los músculos del antebrazo. Vamos a ver los músculos del antebrazo anterior. Vamos a dividirlo por el compartimento superficial, por el intermedio y por el profundo. Del compartimento superficial tenemos 4 músculos que son el flexor ulnar del carpo, palmar mayor, flexor radial del carpo y pronador redondo. Luego del compartimento intermedio solo está el flexor digitorum superficialis, el flexor de los dedos superficial. Y del profundo tenemos 3, que son el flexor digitorum profundus, flexor de los dedos profundos, el pronador cuadrado y el flexor largo del pulgar, flexor pollicis longus. Okay. De estos, superficial quiere decir que va a ser más lejano al hueso. Entonces primero van a estar los músculos, estos 3, aquí en el compartimento profundo, estos van a ser los que están chocando con el hueso. Luego el intermedio, que es el flexor superficial de los dedos, y luego los 4 del compartimento superficial. Okay. Vemos estos y luego vemos las inervaciones. Okay. Entonces, primero lo que va a estar pegado aquí, vamos a empezar pues con los profundos, con estos. Tenemos el pronador cuadrado, que es este, va aquí, se inserta desde el ulnar y va hacia la radial. Entonces, bueno, aquí voy a poner los huesos. Aquí está el radio, el ulnar, ¿sí? Y hasta acá está el húmero. ¿Sí? Bueno, ya no me quedo muy bien, pero bueno. Y acá está el proceso coracoides del ulnar. Y aquí está la apófisis radial. Luego tenemos los huesos metacarpianos. Los huesos del carpo, que son escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Aquí está su gancho. Los metacarpianos, metacarpiano, 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 y aquí hay 2 metacarpianos. Y luego las falanges. Aquí solo hay 2 falanges y aquí hay 3 falanges. Okay. Ahora sí, empezamos con el pronador cuadrado. Dijimos, el pronador cuadrado va desde la ulna hasta el radial, así. Pronador cuadrado. Luego tenemos el flexor digitorum profundus. Este tiene la cabeza, se inserta en el ulnar, en la superficie anterior, lateral y medial, aquí de la ulna. Aquí nace y va a dar todos sus 4 tendones, que son para el meñique, para el dedo de los anillos, para el mediano, para el dedo mediano o medio y para el índice. Son solo 4 tendones. Y ahorita regresamos a sus tendones. Y se va a insertar en las falanges distales. Falanges distales. Okay. Y tenemos el flexor del pulgar longus. Este se inserta en el radio
y en la membrana interósea. De hecho, el flexor digitorum profundus también se inserta en la membrana interósea. Entonces, uno en la ulna y membrana interósea y el otro en el radio y la membrana interósea. Así. Y llega a la falange distal del pulgar, a la base de la falange distal. Ok, seguimos. Ahora tenemos el músculo del compartimento intermedio, que es el superficial de los dedos, flexor superficial de los dedos. Y este tiene dos cabezas. Una va a ser la húmero ulnar, y la otra es la radial. ¿Sí? Y este es todo así. Así, así. Y llega, da cuatro tendones, igual para el meñique, el dedo de los anillos, el dedo medio y el índice. Si vemos un tendón, este es un tendón del flexor digitorum superficialis. Cuando llega a las falanges, se divide. Esto es, tenemos, este es el tendón del nervio, del músculo superficialis digitorum, el músculo, el flexor de los dedos superficial, y posterior, dijimos profundo, está el del flexor digitorum profundus. Bueno, hagamos de cuenta que van así. Cuando llegan a las falanges, este va a pasar aquí y se vuelve anterior. Esto es, teníamos el tendón del flexor digitorum superficial y acá el tendón del flexor profundo de los dedos. Están así, y pues uno va profundo al otro. El flexor digitorum profundus va acá, profundo del tendón. Cuando llegan a las falanges, el tendón del flexor de los dedos superficial se divide en dos. Y ahora el flexor de los dedos profundo va a pasar entre estos dos y ahora se vuelve anterior a los al tendón ya separado del flexor de los dedos superficial. Entonces ya en las falanges, ya el flexor de los dedos profundos, su tendón, ya es anterior al del flexor de los dedos superficial. Y llega, el flexor de los dedos profundo, llega, dijimos, a las falanges distales. Y los tendones ya separados del flexor digitorum superficial se quedan en las falanges medias. Sí. Y solo tenemos pues 4. Luego tenemos ya los del compartimento superficial. Sí. Tenemos primero el palmar menor o ulnar o flexor del carpo ulnar. Así. Y su tendón que forma el borde medial del antebrazo. Se inserta en el pisiforme y del pisiforme al hueso grande y al metacarpiano, formando el ligamento pisio-metacarpiano. Okay. Este fue el flexor del carpo ulnar. Luego tenemos el palmar mayor, que se va a insertar en la aponeurosis palmar y el flexor retinaculum. Aquí. Luego el flexor del carpo radial, y este se inserta en los metacarpianos segundo y tercero. Y finalmente el pronador redondo,
pronador redondo que va desde el epicóndilo medial hacia el radial. Entonces, de los músculos superficiales, todos se van a insertar en el epicóndilo medio del húmero. El radial, el flexor del carpo radial y el pronador redondo solo se insertan ahí. Y el flexor del carpo ulnar también se inserta en la ulna y el olecrano. Y el flexor palmar se inserta, perdón, el flexor del carpo radial y el palmar mayor, nada más se insertan en el epicóndilo medio. El pronador redondo se inserta en el epicóndilo medio del húmero y en la apófisis coracoide de la ulna. Y el flexor del carpo ulnar se inserta en el epicóndilo medio, en el olecranon y en la ulna. Okay. Entonces ahora vamos a hacer una tabla donde vamos a poner su inserción, su destino y el nervio que inerva al músculo. Entonces, a ver, aquí. Entonces, el compartimento profundo, dijimos, teníamos primero el más profundo de todos, es el quadratus lumborum. Quadratus lumborum, ¿dónde está quadratus? Perdón, el pronador cuadrado. Pero el pronador cuadrado. El pronador cuadrado tiene su inserción en la ulna y va a la radio. Entonces, bueno, ya voy a borrar el dibujo. Entonces, inserción, ulna, destino, radio, nervio, mediano. Y es de C7 a C8. Flexor del carpo, flexor digitorum profundus. Dijimos, tiene su cabeza en la ulna y en la membrana interósea. Y llega a las falanges distales. Dos nervios, el mediano y el ulnar. El mediano específicamente va a ser la rama interósea anterior. De hecho, aquí también es el nervio interóseo anterior, rama del mediano. Okay. Luego tenemos el flexor el flexor pollicis longus. Inserción, dijimos radio y membrana interósea. Destino, falange distal del pulgar. Inervación, nervio mediano, rama interósea. O nervio interóseo anterior, que es del mediano. Igual va a ser de C7 a C8. Y el flexor digitorum profundus es de C8 a T1. Luego, flexor de los dedos superficial. Este se inserta una cabeza húmero ulnar y la otra en el radio. Destino, falanges medias. Nervio mediano. Luego, de comportamiento superficial, flexor ulnar del carpo, todos nacen del epicóndilo, lo voy a poner acá, epicóndilo medio. Ahora aparte, el flexor ulnar del carpo también nace del olecranon y de la ulna. El palmar mayor se queda así, flexor del carpo radial se queda así, y pronador redondo en la apófisis coracoides de la ulna. Inserción,
flexor ulnar del carpo es en el pisiforme, y luego el hueso grande y el metacarpiano. Palmar mayor, aponeurosis palmar y flexor retinaculum. Flexor radial del carpo, segundo y tercer metacarpianos. Pronador redondo se inserta en el radio. Y los nervios del flexor ulnar del carpo es el ulnar, del palmar, y bueno, ya de los demás es el mediano. Aquí me faltó el flexor diitorum superficialis, va de C8 a T1. Flexor ulnar del carpo va de C7, C8 a T1. Palmar mayor y flexor del carpo radial, C6 a C7. Y pronador redondo pronador redondo y flexor del carpo radial, C6 a C7. Y palmar mayor, C7 a C8. C7 a C8. Ok, entonces, como yo me acuerdo, es en el compartimento profundo, el más profundo de todos es el cuadrado, pronador cuadrado. Luego tenemos el flexor digitorum profundus y el flexor del pulgar longus, flexor pollicis longus. La inervación de estos tres músculos va a ser por el mediano, por la rama anterior interósea. Del flexor superficial de los dedos va a ser igual del mediano. Ahora del flexor digitorum profundus es del mediano y es de la rama interósea anterior o del nervio interóseo anterior, pero nada más la mitad del músculo. Este músculo, el flexor digitorum profundus, una mitad es inervada por la rama interósea anterior del nervio mediano y la otra mitad es inervada por el nervio ulnar. El nervio ulnar nada más va a inervar dos músculos. Uno es la mitad de este y la otra es el flexor ulnar del carpo. Okay. Y del flexor ulnar del carpo, pues me acuerdo que nada más el flexor ulnar del carpo, y de los músculos superficiales, me acuerdo que nada más el flexor ulnar del carpo es inervado por el ulnar y todos los demás por el mediano. Ahora específicamente de dónde salen las raíces, ahí me acuerdo que el flexor radial del carpo, pues me acuerdo como del nervio radial que venía del tronco C5 y C6, pues me acuerdo que es el que tiene el número más proximal. Entonces me acuerdo que va a ser de C6 a C7. Y me acuerdo que el flexor del carpo radial es el mismo que el pronador redondo, C6 a C7. Me acuerdo que el palmar mayor está entre el flexor del carpo ulnar y el flexor del carpo radial. Entonces está en C7 y C8. Y el ulnar incluye hasta T1, C7, C8 y T1. Me acuerdo que todos los del compartimento profundo tienen C7 a C8 y los que tienen C8 a T1 son los que son flexores de los dedos, los que llevan digitorum en su nombre, flexor digitorum profundus y flexor digitorum superficial. Y entonces ya el flexor del pulgar longus y el pronador cuadrado son por C7 a C8. Okay. Ahora de las relaciones anatómicas, nada más. Entre las dos cabezas del flexor ulnar del carpo, la ulnar y la humeral, pasa el nervio ulnar. Entre las dos cabezas del pronador redondo, la humeral y la ulnar, pasa el nervio mediano, que le va a dar su inervación. Y entre las dos cabezas del flexor superficial de los dedos, la humero-ulnar y la radial, pasa el nervio mediano y la arteria ulnar.